Hola, hola, mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla y con la mejor energía porque hoy tenemos un vídeo que creo que va a sacudir el mundo de los chippers y los amantes de las telenovelas turcas. Les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito, donde siempre intentamos traerles las noticias más jugosas, los chismecitos más sabrosos y por supuesto, los análisis más profundos de todo aquello que nos apasiona del mundo del espectáculo. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de una noticia que ha encendido las redes sociales, que ha generado un revuelo total y que tiene como protagonistas a dos de los nombres más sonados de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, señoras y señores, el 29 de enero fue un día que seguramente muchos de ustedes marcaron en el calendario, un día que trajo consigo una sorpresa inesperada, una noticia que nadie se esperaba, y que por supuesto, aquí vamos a desgranar con todo lujo de detalles. Así que si eres de los que se emocionan con las historias de amor, de los que suspiran con las miradas cómplices y de los que creen en las segundas oportunidades, este es tu vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos por completo en este mar de emociones, quiero invitarlos a que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, nos dejen su like, su comentario y que compartan este vídeo con todos sus amigos. Recuerden que su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense porque la bomba que tenemos hoy es de esas que hacen temblar los cimientos. ¡Vamos allá! Bueno, la noticia, la dichosa noticia, la bomba que explotó el 29 de enero. ¿De qué se trata? Pues resulta que después de años de especulaciones, de rumores, de idas y venidas, después de que muchos dieran por perdida la esperanza de verlos juntos de nuevo, Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos en París. Sí, así como lo escuchan, la ciudad del amor, la ciudad de las luces, el escenario perfecto para un reencuentro que ha hecho palpitar el corazón de miles, o mejor dicho, millones de fans alrededor del mundo. ¿Cómo fue este encuentro? ¿Por qué en París? ¿Qué hacían juntos? Esas son las preguntas que todos nos hacemos y que, por supuesto, vamos a tratar de responder. Para empezar, hay que recordar que la historia entre Can y Demet, tanto en la ficción como, aparentemente en la vida real, ha sido una montaña rusa de emociones. Su química en Erkenci Kuş, la telenovela que los catapultó a la fama mundial, era innegable. Los personajes de Sanem y Can enamoraron a audiencias de todos los rincones del planeta y, como suele pasar en estos casos, la frontera entre la ficción y la realidad se volvió difusa. Los rumores de un romance fuera de cámaras eran constantes, y aunque nunca lo confirmaron de manera oficial, los gestos, las miradas, las sonrisas, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son fáciles. Las agendas apretadas, los proyectos personales y tal vez, las diferencias irreconciliables hicieron que la relación, o lo que sea que hubieran tenido, se enfriara. Cada uno siguió su propio camino, embarcándose en diferentes proyectos y, a pesar de que siempre existió la esperanza de verlos juntos de nuevo, las probabilidades parecían remotas. Y es que seamos sinceros, en estos casos, cuando una relación se rompe, es muy difícil que las cosas vuelvan a ser como antes. Las heridas quedan, los resentimientos pueden aflorar y la probabilidad de un reencuentro amistoso es bastante baja. Sin embargo, la vida está llena de sorpresas y el 29 de enero, el destino, o quien sea que maneje los hilos del universo, decidió que era el momento perfecto para que Can y Demet volvieran a encontrarse. ¿Cómo ocurrió? Pues al parecer, ambos se encontraban en París por motivos de trabajo. Can estaba participando en un evento relacionado con alguna de las marcas que representa y Demet, por su parte, estaba cumpliendo con algunos compromisos profesionales en la ciudad. No se sabe si el encuentro fue planificado o fue una simple casualidad, pero lo que sí es cierto es que los paparazzi, siempre atentos a cualquier movimiento de las celebridades, no dejaron escapar la oportunidad de captarlos juntos. Las fotos que han circulado por redes sociales han desatado la locura. En ellas se ve a Can y Demet caminando por las calles parisinas, hablando animadamente, sonriendo. Hasta hay una foto en la que se les ve compartiendo un café en una terraza. ¿Qué significa todo esto? ¿Están retomando la relación? ¿Es solo una amistad? ¿O tal vez se trata de un proyecto profesional en conjunto? Las teorías no se han hecho esperar y los fans de la pareja están divididos entre la esperanza y el escepticismo. Hay quienes creen
Firmemente que este reencuentro es la señal que estaban esperando, que Khan y Demet están destinados a estar juntos y que este es el primer paso para retomar su historia de amor. Para ellos las miradas cómplices, las sonrisas y la complicidad que se percibe en las fotos son prueba irrefutable de que entre ellos sigue habiendo una chispa, una conexión que nunca se apagó. Han empezado a desempolvar los vídeos de Erkenci-Kuş, a recordar los momentos más emotivos de la serie y a revivir la ilusión de verlos juntos de nuevo. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, de mensajes de apoyo y de deseos de felicidad para la pareja. Por otro lado, hay quienes prefieren ser más cautos y no dejarse llevar por la euforia del momento. Ellos argumentan que este encuentro puede ser simplemente una coincidencia, que Khan y Demet, al ser figuras públicas, deben mantener una buena relación profesional y que por lo tanto, el hecho de que se les vea juntos no significa necesariamente que estén volviendo a ser pareja. Estos fans, que podríamos llamarlos realistas, prefieren esperar a que haya una confirmación oficial antes de ilusionarse demasiado. Para ellos las fotos no son más que un reflejo de una amistad que se ha mantenido en el tiempo y no una señal de un romance renacido. Pero más allá de las especulaciones y las teorías, lo que es innegable es que este encuentro ha reavivado una llama que muchos creían apagada. La noticia ha acaparado titulares en medios de comunicación de todo el mundo, ha generado un debate apasionado en las redes sociales y ha puesto de manifiesto el impacto que Khan y Demet siguen teniendo en la opinión pública. Han pasado varios años desde el final de Erkenci-Kuş y sin embargo, su legado sigue vivo, su química sigue fascinando y su historia sigue generando expectación. Es cierto que cada uno ha seguido su propio camino profesional, que han protagonizado diferentes proyectos, que han explorado nuevas facetas artísticas, pero el recuerdo de su trabajo juntos sigue presente en el corazón de sus fans. Y es que en el mundo del espectáculo hay parejas que trascienden la pantalla, que se convierten en un símbolo, en un referente y Khan y Demet son, sin lugar a dudas, una de ellas. La cuestión ahora es, ¿qué sucederá a partir de ahora? ¿Veremos a Khan y Demet juntos de nuevo en algún proyecto profesional? ¿Retomarán la relación? ¿O simplemente mantendrán una amistad cordial? La verdad es que en este momento, nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá qué nos depara el destino para esta pareja que, sin duda alguna, sigue generando emociones y expectativas. Lo que sí podemos decir es que este reencuentro en París ha sido un auténtico bombazo, una noticia inesperada que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que ha demostrado, una vez más, el poder que tiene el amor, la amistad y la conexión humana, tanto en la ficción como en la vida real. Y por supuesto, no podemos olvidar el poder de la prensa del corazón, que siempre está al acecho de la próxima noticia explosiva. Ahora vamos a analizar un poco más las posibilidades que se abren a partir de este encuentro. Imaginemos por un momento que Khan y Demet deciden trabajar juntos de nuevo. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? ¿Una nueva telenovela, una película, una serie? Las opciones son infinitas y la verdad es que cualquier proyecto que los tenga como protagonistas sería un éxito asegurado. El público está deseando verlos juntos de nuevo, la química entre ellos es innegable y el interés mediático estaría garantizado. Pero por supuesto también existe la posibilidad de que este encuentro no tenga ninguna consecuencia profesional y que se limite a una simple reunión de amigos. En ese caso, los fans tendrán que conformarse con los recuerdos de Erkenci-Kuş y con las especulaciones que puedan surgir en el futuro. Y por supuesto siempre quedará la esperanza de que en algún momento, el destino los vuelva a juntar. En cualquier caso, lo que está claro es que Khan y Demet son dos figuras que siguen generando un enorme interés en el público y que, sin duda alguna, seguirán dando mucho de qué hablar en los próximos años. Su talento, su carisma y su química son una combinación explosiva que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo y que, a pesar del tiempo y las circunstancias, sigue vigente. Este encuentro en París ha sido un recordatorio de que las historias de amor, tanto en la ficción como en la vida real, son capaces de generar las emociones más intensas y que a veces, la vida nos sorprende con reencuentros inesperados que pueden cambiar el rumbo de las cosas. Así que mi gente, no perdamos la esperanza, sigamos soñando y disfrutemos de cada momento de esta apasionante historia que sigue escribiéndose día a día. Por supuesto, en cuanto tengamos más información, cualquier actualización, cualquier detalle nuevo sobre este tema, aquí estaremos, al pie del cañón, para mantenerlos informados de todo lo que suceda en el mundo de Khan y Demet. Porque sabemos que ustedes, como nosotros, son unos apasionados de esta pareja y que están deseando saber qué les depara el futuro. Y mientras tanto les invito a que sigan comentando, a que sigan compartiendo sus opiniones y a que sigan disfrutando de este canal que, como ya saben,
está hecho con mucho cariño para todos ustedes. Y recuerden que al final, lo más importante es disfrutar del camino, aprender de cada experiencia y seguir adelante con la mejor actitud posible. Bueno, mi gente bonita, llegamos al final de este vídeo, que como habrán podido comprobar, ha sido un auténtico torbellino de emociones. Hoy hemos hablado de la noticia bomba que sacudió las redes sociales el 29 de enero, el reencuentro en París de Can Yaman y de Method Demir. Hemos analizado las posibles causas de este encuentro, las teorías que han surgido a partir de las fotografías y las diferentes perspectivas que tienen los fans de la pareja. Hemos repasado la historia de amor que vivieron en Erkencikus, el impacto que tuvieron en el público y las expectativas que se han generado a partir de este nuevo capítulo en su historia. En resumen, podemos decir que este encuentro ha sido una auténtica sorpresa, un evento que ha reavivado una llama que muchos creían apagada y que ha demostrado, una vez más, el poder que tienen las historias de amor, tanto en la ficción como en la vida real. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la prensa del corazón, que siempre está atenta a cualquier movimiento de las celebridades. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre tan valiosos. Su participación es fundamental para el crecimiento de este canal y para que sigamos creando contenido de calidad para ustedes. Les aseguro que leer cada uno de sus comentarios es un regalo para nosotros y nos anima a seguir adelante con este proyecto. Ahora, me gustaría invitarlos a que nos dejen sus opiniones sobre este tema. ¿Qué les pareció este encuentro en París? ¿Creen que Can y Demet retomarán la relación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto profesional? No se corten, queremos conocer sus puntos de vista y que compartan sus emociones con nosotros. Recuerden que este espacio está creado para ustedes y que sus opiniones son muy importantes. Y para finalizar, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, informativo y entretenido, les invito a que le den like, a que lo compartan con todos sus amigos y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes y que juntos podemos hacer de esta comunidad un lugar aún más grande y especial. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias, mi gente linda, por estar siempre ahí, por su cariño, por su apoyo y por su buena vibra. Les mando un fuerte abrazo, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden que al final, el amor siempre encuentra su camino.